IPF como geóloga de desarrollo. De ahí, después de IPF, que empezó en realidad inicialmente como pasante y después como geóloga de desarrollo, después pasó a Pluspetrol, a trabajar en exploración de yacimientos en Argentina y Bolivia. De ahí dejó y se aventuró en una tesis doctoral con la dirección de Víctor García y la codirección de Ernesto Cristalini, en la Universidad de Buenos Aires, inscrito en la Universidad de Buenos Aires. Una vez que terminó el doctorado, hace muy poquito, este año empezó en Pluspetrol de nuevo, en la exploración de yacimientos de Perú y Bolivia. Y bueno, hoy nos va a contar un poco de la primer parte fundamentalmente de su doctorado, que está enfocada, como ven ahí, en el Depocentro de Chachil. Y bueno, eso es lo que hoy en día está preparando para publicar en un paper. Después queda toda otra tanda de datos que se vinculan a otro Depocentro también, con otra serie de datos. Pero bueno, está buena esta oportunidad como para que nos presente todo lo que fue armando de esta partecita medio larga, tan chiquitita, y nada, nos cuenta un poco al respecto. Así que te escuchamos, Nati, y gracias por aceptar, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, primero que todo. Y bueno, vamos a arrancar. Como les decía, voy a poner ahora pantalla completa porque si no, no los veo. Y es como, los quería ver por lo menos en este ratito. Después igual, al final de la presentación también los vuelvo a ver. Así que pongo otra vez la pantalla completa. Bueno, como decía Anto, lo que voy a hablar es parte del trabajo de tesis, que fue un poquito más amplio en lo que es las localizaciones. Entonces hoy vamos a hablar de la cinemática del SINRIF de la cuenca neuquina en la localidad de Chachil, la provincia de Neuquén. Bueno, los directores de esta tesis fueron Ernesto y Víctor, y el lugar de trabajo fue en la Universidad de Buenos Aires, en el LAMOGE. El objetivo de la tesis fue la caracterización estructural, cinemática y evolutiva de los depocentros triásicos jurásicos del sector sur de la cuenca neuquina, algunos de ellos, no todos, con énfasis en la geometría extensional, triásica superior, jurásica inferior, y en el control que ejercieron las fallas precuyanas en los estadios de deformación compresiva subsiguiente. Los objetivos específicos de este trabajo fue establecer la cinemática de las estructuras extensionales de la etapa de SINRIF, caracterizar las evidencias estructurales y deposicionales de la etapa compresiva transpresiva que produjo el levantamiento de la dorsal de Winkle, recolectar datos estructurales referentes a la etapa de formación compresiva andina y proponer modelos evolutivos teniendo en cuenta el control de las estructuras previas. Entonces, bueno, como decía anteriormente, el trabajo, la tesis tenía 3 localidades. La que vamos a hablar hoy es la número 1, el Depocentro Chachil. Las otras localidades eran el Depocentro de Chacaico y unos depocentros que vimos en líneas sísmicas 2D, estas que están marcaditas en rojo. ¿Ven el cursor? Hola, hola. Sí, sí se ve. Sí, se ve el cursor. Yo lo veo. Se puede usar este cursor. Ok, bien. Sí. Y después, tenía... Nati, sí. también tenés otras opciones de cursor. ¿Con el botón derecho? A ver, botón derecho. Ahí vamos, pointer. Ah, acá está el láser. Bien, láser, pen, ¿cuál uso? Ahí está. Ahí lo ven seguro. Bueno, entonces acá tenemos un mapa de ubicación del sector sur de la cuenca neuquina, en donde el depocentro que vamos a hablar hoy, el depocentro Chachil, se ubica en la parte andina, que está delimitada con color verde. En este sector se desarrolla la cordillera norpatagónica al oeste en un verde más claro y la cordillera principal. Esta parte sur se denomina precordillera neuquina sur, fue definida por Ramos en el 2011 y forma parte del sector externo de la faja plegada y corrida de Aluminé. En color azul tenemos marcada la dorsal de Winkle, que es un rasgo, una morfoestructura de rumbo este-oeste, o sea, perpendicular al orógeno andino. Se encuentra en el engolfamiento, que es el sector de la cuenca neuquina, digamos, que se encuentra al este
de la parte andina y más estructurada. Y bueno, un poquito también lo que queríamos estudiar es si el depocentro Chachil tenía algún rasgo de esta deformación que ocurrió durante el Jurásico, principalmente durante el Jurásico y el Cretácico, por eso está marcada acá. En general, lo que sabemos es que el depocentro de Chacaico es el sector oeste, digamos el sector oeste aflorado de la dorsal, y el depocentro del Chachil, que queda un poquito más al oeste y al norte, al noroeste, digamos, es como que aparece medio en los papers que es parte de la dorsal, que no se sabe si continúa la dorsal hacia el oeste o está enmascarado por toda la deformación subsiguiente. Bueno, acá tenemos una columna estratigráfica. Nos vamos a centrar, digamos, en la parte central que corresponde a las unidades que afloran en la precordillera y en el sector occidental de la dorsal. Ahí el basamento está constituido por rocas devónicas de bajo grado metamórfico que corresponden a la formación Piedra Santa o al complejo Colo-Winkle, que son metamorfitas de mayor grado metamórfico. Están intruidas por el complejo plutónico del Chachil, que tiene edades carboníferas a pérmicas y corresponde o está agrupado dentro del grupo Choy-Choy. Luego continúan los depósitos del ciclo precuyano en color morado y naranja, que constituyen la fase de Sinrif. Y por arriba de esto, y más al este del depocentro Chachil, está toda la secuencia, digamos, del relleno de la cuenca neuquina, desde el Jurásico al Cretácico, que son el grupo Cuyo, Lotena, Mendoza, luego el grupo Neuquén, que ya corresponde al estadio de Foreland de la cuenca neuquina, siguen rocas volcánicas y volcaniclásticas, cretácicas superiores paleógenas del grupo Nanauco, y depósitos continentales y volcánicos del Paleógeno y Neógeno. Bueno, vamos a hablar muy poquito de los antecedentes. Por supuesto, en la cuenca neuquina miles de autores han trabajado. No sé bien en qué temas trabajan ustedes, pero si alguno está trabajando o trabajó en la cuenca neuquina, sabe que hay una muy prolífica literatura. Acá a la izquierda hay un mapa de Bergani del 95. En ese momento lo que se proponía era que las fallas que delimitan a los depocentros precuyanos, es decir, al Sinrif, y digo precuyano en un sentido general porque al norte, digamos, tenemos otras unidades que representan al Sinrif que en un sentido amplio se pueden correlacionar. Pero en el sector sur, el Sinrif estaba principalmente representado por el ciclo precuyano. Entonces las fallas que los limitaban en ese momento se interpretaban de sentido paralelo a los bordes de la cuenca, es decir, noroeste en el borde oriental, más o menos este-oeste en el borde sur y paralelo a la dorsal de Winkle. Algunos ponían fallas noreste y norte-sur en el sector andino. Posteriormente, con muchos trabajos que se hicieron en base a sísmica, en el sur de la cuenca, sobre todo a sísmica 3D, que se fue reinterpretando, vieron que las fallas en general tenían rumbo oeste-noroeste y noroeste. Por ejemplo, en los trabajos de Cristalini 2006 y 2009, Pángaro, y en el norte los trabajos de Flor y de Laura Giambiaggi, y ahí con datos de afloramientos principalmente y no datos de subsuelos como es en el sector sur. Particularmente en el depocentro Chachil, Francese y otros hicieron un trabajo en donde propusieron la evolución del RIF, dividieron la etapa de evolución en 3, con un RIF temprano, en donde describen vulcanismo bimodal y acumulación de depósitos de flujos gravitatorios hiperconcentrados, un RIF medio, donde el vulcanismo es más ácido, de acumulación de los primeros depósitos piroclásticos, y un RIF final, caracterizado por depósitos marinos,
dominados por turbiditas. Todo esto cubierto por el grupo Cuyo, que en este sector se inicia con la formación Chachil. Respecto a la deformación andina en este sector, habíamos mencionado que el Depocentro Chachil se encuentra en la precordillera Neuquina Sur. Es un cordón montañoso más o menos de rumbo norte-sur de 200 kilómetros de extensión desde el Alto de Pino Achado hasta el umbral de Sanicó e incluye, digamos, a las sierras de Chachil y a las sierras de Catanlil que se encuentran al oeste. Ya les dije que esto es la parte externa de la faja plegada y corrida de Aluminé. La faja plegada y corrida de Aluminé está se encuentra constituida por la cordillera norpatagónica, que tiene una vergencia oriental, y la precordillera, que tiene vergencia opuesta. Y están separadas por depocentros intermontanos, como la cuenca de Curamallín, de Aluminé, y la cuenca de Coyoncurá hacia el sur. Se propone 2 etapas de deformación, con un estadio más temprano en el Cretácico Paleógeno y otro estadio Mioceno, separados por un periodo extensional durante el Eoceno-Oligoceno, para la faja plegada. Bueno, con todos estos antecedentes, las hipótesis de trabajo que planteamos fueron que las fallas extensionales precuyanas poseen una orientación noroeste a oeste-noroeste, siendo las zonas de transferencia rumbo noreste, que la deformación compresiva transpresiva del Jurásico inferior medio a Cretácico inferior, que caracteriza la dorsal, no se corresponde con la inversión pura de las fallas extensionales previas, siendo la misma selectiva, que parte de la deformación compresiva que se observa en la Sierra de Chachil se puede explicar con la deformación que caracteriza la dorsal de Winkle, y que la deformación andina, con esfuerzos de dirección este-oeste, estuvo condicionada por la arquitectura extensional previa. Bueno, respecto a la metodología de trabajos, les voy a contar muy rapidito lo que hicimos. En primer lugar, bueno, por supuesto la bibliografía, la carga de los datos previos. En este caso, para el Depocentro Chachil no usamos sísmica, así que no tenemos toda esa parte que sí, realizamos en los otros depocentros. Y bueno, también usamos el software Andino 3D para la construcción de secciones estructurales, que es el software, no sé si lo conocen, es el software de Ernesto Cristalini. Paralelamente se desarrollaron las tareas de campo, que consistieron para el Depocentro Chachil en 6 campañas, donde se relevaron 900 puntos de control. No sé si son muchos o si son pocos, pero ahí están todos los puntitos, cada campaña tiene un color por donde pasamos. Me gusta ver por todos los lugares, digamos, que recorrimos del Depocentro. Las tareas de campo, digamos, en cada punto, se hizo un mapeo estructural y estratigráfico, digamos, detallado. En cada punto de control se midieron todas las estructuras, pero lo que se hizo énfasis fue en la medición de fallas extensionales, fallas normales. También clasificamos preliminarmente a las rocas volcánicas y volcaniclásticas, tomamos muestras para dataciones y cortes petrográficos, y en todas, en donde había más fallas, establecimos estaciones de medición, medimos los indicadores cinemáticos, la mayor cantidad posible en el mayor número de fallas. Y bueno, y acá les quería mostrar unas fotitos de cómo se ven algunas cosas. A la izquierda, una falla normal, grande, digamos, en donde se observa un engrosamiento de la secuencia de Sinrif en el bloque colgante de la falla. También hay fallas sintéticas a esa falla principal y fallas antitéticas. Se ven más o menos las discordancias progresivas, y también se ve una incipiente inversión dada por estos pequeños sinclinal y anticlinal que se ve contra la falla. En la foto de abajo, fallas de menor escala. Acá en el bloque colgante también se ve que el espesor se está engrosando. Podemos ver que el rechazo de la falla disminuye secuencia arriba. Y bueno, y vemos algunas fallas con rechazos más pequeños. A la derecha
hay fotos de indicadores cinemáticos, los más comunes en estas rocas que principalmente son volcánicas. Como les decía, bueno, encontramos estrías que nos sirven solo para la dirección, para establecer la dirección del movimiento de la falla, pero no nos indican el sentido. Entonces eso siempre se tiene que combinar con algún otro indicador cinemático. En esta fotito acá Antonella, midiendo fracturas de cizalla secundarias. También lo más común que vimos fueron fibras minerales y escalones los escalones en el plano de cizalla. En cuanto a procesamiento de datos, describimos los cortes petrográficos, tanto de basamento y del cíclope cuyano. Se ajustaron todos los mapas, procesamos los datos cinemáticos, elaboramos secciones estructurales. En los otros depocentros interpretamos la sísmica, hicimos muchos mapas y finalmente se analizó e integró toda la información. A la derecha, una fotito de cómo a través de la medición de las fallas con sus lineaciones podemos llegar a las famosas, a los diagramas de beach balls con sus polos, obteniendo los ejes de deformación. Bueno, entonces vamos a empezar con la descripción del trabajo en sí, con el Depocentro Chachil. Bueno, acá un mapa de ubicación general del Depocentro Chachil, que está más o menos a los 39 grados de latitud sur en la precordillera, en color morado y naranja los depósitos del ciclo precuyano, el basamento del complejo plutónico de Chachil en color rosa se encuentra al oeste, separado por la falla Casamayor, que es una falla interpretada como una falla normal con polaridad hacia el este, parcialmente invertida durante la tectónica andina. Hacia el norte, los depósitos de Sinrif continúan en el depocentro de la Atravesada y también tenemos hacia el oeste un depocentro vecino que es el depocentro de Catanlil. En color celeste, los depósitos del Grupo Cuyo, que cubren toda la parte este y sur del depocentro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del basamento. El complejo plutónico del Chachil aflora, dijimos, principalmente hacia el norte por medio de un contacto tectónico. La falla, bueno, acá ya la interpretamos como una zona de transferencia norte y la falla Casamayor la separa de los depósitos del ciclo precuyano en el sector oeste. Sacamos muestras, describimos los cortes, clasificamos a las rocas como granodioritas y granitos y según el índice de Young se trata de granitoides calcoalcalinos y metaluminosos. Pudimos datar una muestra y esa muestra nos dio que estos granitoides son del Carbonífero superior. Con eso pudimos hacer una correlación con otros granitoides que afloran en la cuenca de Aluminé, que son los granitoides sin deformación dúctil de Aluminé, y también con el batolito de la costa de Decca. El ciclo precuyano, definido por Gulizano en 1981, acá en el Depocentro Chachil y en varios de los depocentros del sur de la cuenca neuquina, tiene hasta un 80% de rocas volcánicas y volcaniclásticas. Yo diría que en este depocentro puede ser que tenga casi un 90 o más. Entonces nosotros lo que hicimos fue, para el mapeo, dividir en dos unidades, el precuyo inferior y el precuyo superior, de forma informal, digamos, porque nos pareció como muy fácil de reconocer estas dos unidades en el campo, al menos después de la segunda campaña, creo. En la primera no sé si era tan fácil. El ciclo precuyano inferior está compuesto por lavas andesíticas a riodacíticas. En algunos casos vimos algunos basaltos, pero de manera muy local. Rocas volcaniclásticas secundarias resedimentadas,
principalmente brechas, areniscas también asociadas a flujos de detritos y flujos hiperconcentrados, domos riodacíticos y algunas rocas volcaniclásticas asociadas a corrientes fluviales. El ciclo precuyano superior, lo que lo distingue es porque principalmente se caracteriza por rocas piroclásticas y volcaniclásticas secundarias también, pero retrabajadas de estas ignimbritas. También hay presencias de domos riodacíticos y coladas asociadas a estos domos. Todo esto es cubierto en paraconcordancia por la formación Chachil, que pertenece al grupo Cuyo. Abajo una foto en donde se ve, bueno, cómo el precuyo superior cubre en paraconcordancia al precuyo inferior. En otros depocentros se ve que hay cierta relación de discordancia. Acá lo que observamos es que la base del precuyo superior está asociada a fallamiento extensional. En general, las geometrías macro que observamos en el ciclo precuyano fue, como ya les comenté, el engrosamiento, digamos, de las secuencias hacia las fallas normales, pero también observamos en otros casos cómo el ciclo precuyano se acuña hacia las fallas. Esta configuración podría indicar un acuñamiento hacia un alto de basamento, como una zona de transferencia, o una falla ciega. Respecto al grupo Cuyo, ya les comenté que acá estaba representado por la formación Chachil. La formación Chachil son calizas micríticas muy silicificadas que tienen este aspecto cuando uno los ve de cerca de ladrillitos. A la izquierda una foto de un paraje que es el Morro del Águila sobre la ruta 46, la ruta provincial 46, capaz que algunos la conocen. Y acá otro afloramiento sobre la ruta donde se observa el onlap de la formación Chachil sobre el basamento del complejo plutónico del Chachil. Bueno, se ven algunas estilolitas que pueden estar marcando fenómenos como la subsidencia diferencial sobre el depocentro, y acá a la derecha es el contacto de la formación digamos, de la formación Chachil sobre el basamento, con son unos clastos del mismo granito, está todo muy alterado, hay unos metros de areniscas y enseguida se encuentran las calizas. Bueno, acá una imagen de la disposición de las facies, de las litofacies que interpretamos, en naranja las ignimbritas y en morado en general el precuyo inferior, compuesto principalmente por andesitas. Como ven, los basaltos negros ni se llegan a distinguir en muy poquitos lugares. En color turquesa con ladrillitos, la formación Chachil, que tiene afloramientos saltuarios dentro del depocentro. La formación, los molles en celeste y lajas del grupo Cuyo en color más azul. Bueno, y lo otro que pusimos son las 4 fallas que limitan los bordes del depocentro. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Voy a tomar algo, porque ya se me secó la garganta, chicos. Sí. El morro del águila es el de la foto de la presentación, ¿no? El morro del águila es el de la foto de la presentación, sí. El que nos subimos, Flor. Sí, ayer con Anto estuvimos rememorando, viendo fotos. Sí, muy lindas las fotos. Bueno, ahí tengo unas después, de ustedes. Les encontramos una tuya para que se sí, ya me imagino cuál. Imagino el momento todo. Pero esa no te la mandé al grupo, después te crachamos cuando termine la charla. Ay, no pasa. Yo no soy vergonzosa. Bueno, acá una correlación con los espesores del ciclo precuyano. Vimos lo que había visto Francés en su momento y otros autores que trabajaron después, que los espesores son mayores en el sector
norte y noreste y que van disminuyendo hacia el sector sur. También vimos una disminución del espesor en este sector donde hay afloramiento de basamento. Bueno, era para mostrarles un poco cómo es la disposición del espesor. Bueno, luego lo que hicimos con todas estas fallas normales que medimos fue clasificarlas en 4 órdenes de magnitud en base a las dimensiones y al control sobre la subsidencia, siguiendo la metodología acá de la doctora Bechis y Giambiaggi, de las 2 doctoras. Las fallas clasificamos en 4 órdenes, ¿no? Entonces, las fallas de primer orden constituyen los bordes del depocentro y son las que controlan el desarrollo de los grábenes y hemigrábenes. Y también se corresponden con las zonas de transferencia mayores. Acá en el cuadrito tenemos los rumbos que medimos, como son en este depocentro los bordes, rumbo noroeste y noreste a este noreste, tienen un rechazo mayor, en este caso, en este depocentro de más de 500 metros o más de 5 kilómetros de longitud. La falla mayor es la falla principal, tiene más de 15 kilómetros de longitud, la recorrimos en toda su extensión, vimos sus distintos sectores. El sector norte se caracteriza por tener hoy bastante inversión y el desarrollo de un anticlinal en donde se puede ver el flanco frontal de la estructura, aunque está todo bastante desmembrado. Un sector central en donde los depósitos del ciclo precuyano se truncan contra una pegmatita del basamento, que es esto más blanco que se ve acá. Y al sur no reconocimos el desarrollo de la falla, este sector amarillito 4, por la inclinación de las secuencias. Lo que interpretamos fue que lo que controla en esta parte es una falla con polaridad al revés que la falla Casamayor, o sea, hacia el oeste, que se ubica más al este de esta falla. En el sector norte, la falla Nireco la interpretamos como una zona de transferencia, que es la continuación de la falla de borde norte, inferida, digamos, por la truncación de los depósitos del ciclo precuyano contra el basamento. Interpretamos que hoy esto se encuentra invertido parcialmente, ya que vimos indicadores cinemáticos inversos destrales. Acá es el jaboncillo, este es el plano de falla, y acá este es, digamos, el jaboncillo de falla, donde se ve la fábrica esta, que ven que se hace asintótica a los bordes. La falla de borde austral la inferimos también por la truncación de los depósitos del ciclo precuyano contra esta falla. Actualmente también se encuentra parcialmente invertida. Se desarrolla un anticlinal que hunde hacia el noreste en este sector, y lo que vimos es que hay varios, en el borde de la falla, en el basamento, también se desarrollan pegmatitas y cuerpos de cuarzo relacionados al basamento. Bueno, esta foto ya se las había mostrado, es en la falla de borde oriental. La dividimos en 2 sectores, un sector norte, donde vimos que hay inversión incipiente, y un sector sur, donde se desarrolla un pliegue por propagación de falla con un flanco con mucha inclinación, casi hasta rebatido. Entonces lo que vimos es que hay más inversión en este sector sur que en el sector norte. Bueno, las fallas de segundo orden tienen un rumbo principalmente nor-noroeste, una longitud entre 2,5 kilómetros y medio kilómetro, con un rechazo entre 30 y 500 metros. Las de mayor rechazo se encuentran reactivadas, y estas fallas son las que limitan bloques de basamento dentro del depocentro y algunos semigrábenes menores.
las reconocimos, digamos, por las secuencias que ponen, principalmente por las secuencias que ponen en contacto y por la geometría de estas secuencias. También clasificamos a estas fallas a las zonas de transferencias menores que tienen un rumbo más o menos perpendicular al rumbo del depocentro. Acá unos ejemplos de unas fallas de segundo orden. La falla Pichipicún-Leufu, con polaridad hacia el oeste, pone en contacto el basamento con el ciclo precuyano. Y también una zona de transferencia donde hay afloramientos de basamento y donde las secuencias precuyanas se acuñan, digamos, hacia ese afloramiento de basamento. Acá una falla más chiquita, también de segundo orden, que limita un pequeño depocentro dentro del precuyo superior, con un muy bonito plano de falla con 5 indicadores cinemáticos, o 6, y con 100 metros de rechazo. Las fallas directas menores son las de tercer orden y cuarto orden. Las de tercer orden tienen entre 30 metros y 1 metro de rechazo. Son las que se ven más fácil, digamos, en escala de afloramiento y acomodan extensión, digamos, en los bloques colgantes de las fallas mayores y dentro de los semigrábenes menores. Por otra parte, las de cuarto orden tienen un rechazo menor a 1 metro y acomodan la deformación menor. Ambas presentan un rumbo nor-noroeste, aunque en las de tercer orden vimos cierta bimodalidad. Bueno, hay acá algunas fotos de fallas de tercer orden. Esta es la misma. Las vemos asociadas, las de tercer orden con las de cuarto orden. Bueno, con todos los datos que recopilamos, que fue en este caso unos 216 planos de fallas, previamente los restituimos previos a la paleo horizontal, previos a la deformación andina, y lo que vimos es que más o menos 10 estaciones indican extensión en un sentido este-noreste y noreste, nor-noreste, sur-suroeste. 3 estaciones indican contracción y se encuentran en los bordes del depocentro, y otras 2 estaciones indican extensión en dirección noroeste y contracción noreste. Las últimas, digamos, los últimos 2 grupos los interpretamos como asociados a la deformación andina, aunque no tenemos digamos, muchos datos acerca de su temporalidad. Lo que me olvidé decirles es que en este grupo las estrías eran de bajo ángulo. Bueno, también hicimos secciones estructurales de detalle, unas secciones subperpendiculares al rumbo del depocentro, en donde lo que tratamos de ver es cómo variaban los espesores, y también lo que vimos es la reactivación de las fallas, principalmente las fallas principales, las de primero y de segundo orden, que se encuentran reactivadas. Acá otras 2 secciones, una sección nor-noroeste, sur-sureste, en donde se ve que es esta de acá abajo, se ve que el basculamiento del depocentro. Hay un mayor levantamiento en la parte norte, en donde no se ve el precuyano superior. Eso me había olvidado de contarles. Bueno, luego comparamos con modelos análogos de Ruiz oblicuo. Acá unas fotitos de los que hizo Flor. Lo que vimos en general es que hicimos las cuentas, y lo que vimos con respecto a las fallas es que en general las fallas siguen la disposición de las fallas principales, y hay algunas fallas hacia el interior del depocentro que tienen un rumbo más noroeste, ¿no? Las fallas de borde son principalmente nor-noroeste. Entonces eso lo que nos dice es que hay cierta
oblicuidad. Hoy que estamos viendo el paper, lo que estamos viendo es que hay una oblicuidad mínima. Lo que estas cuentas permiten es ver cómo la dirección de extensión que obtuvimos a partir de los datos cinemáticos que nos dio este-noreste se refracta en las fallas principales, también en una dirección este-noreste. Pero bueno, si lo simplificamos, lo que estamos viendo hoy es que esa dirección de extensión regional que nos están dando estos datos es este-noreste y que el rift sería levemente oblicuo. Bueno, lo que tratamos de ver era un poco la influencia del basamento. Entonces, lo que vimos era lo que les contaba. Acá hay un estudio dentro del basamento en una mineralización que se llama el pórfido La Voluntad, en donde la mineralización asociada a este pórfido se encuentran estructuras carboníferas de rumbo noroeste y noreste. Y bueno, por otra parte vimos, no sé si se ven bien acá en rojito, pues son muy chiquititas, son las pegmatitas que están asociadas a estas fallas. Por otra parte, regionalmente lo que vimos es que las direcciones tanto noroeste como noreste son comunes en el macizo norpatagónico. Hay un trabajo de Gregory en donde asocia lineamientos noreste y noroeste, los relaciona a zonas de cizalla y cinturones miloníticos. Un poco más cerca, en el cordón de la Piedra Santa francés se ve estructuras, digamos, estudia las estructuras en las rocas metamórficas que tienen rumbo este-oeste a noroeste. Y por otra parte, las estructuras noreste son bastante comunes en el sector oeste de la dorsal de Winkle, donde se las relaciona, digamos, las estructuras estas son jurásicas, pero son estructuras de basamento con este rumbo, y ese rumbo es bastante distinto a lo que se ve en otros sectores de la dorsal. Entonces lo que vimos es que estos rumbos son bastante comunes en el sector sur de la cuenca neuquina asociados al basamento. Bueno, posteriormente lo que hicimos fue ver un poco, comparar nuestros datos con los modelos análogos de inversión de rift oblicuos. Un poco las conclusiones que sacamos fueron que las estructuras precuyanas controlaron la dirección y el nucleamiento de los corrimientos que se desarrollaron paralelos a los bordes del rift, y que las fallas mayores fueron parcialmente invertidas. Las fallas de transferencia precuyanas se habrían comportado como rampas laterales, y que las fallas menores no presentan reactivación, pero sí que las de segundo orden en algunos casos se habrían comportado como retrocorrimientos. Con todos estos datos lo que propusimos, teniendo en cuenta un espesor de unos 5 kilómetros que está basado en los datos estratigráficos regionales, y también es lo que se propone en el sector de retroarco, digamos, más al norte, que corresponde a la faja plegada y corrida del Agrio, y teniendo en cuenta un despegue de 12 kilómetros que se propone para esta zona, lo que vimos, propusimos es que digamos, la exhumación se está produciendo por fallas inversas de nueva generación, es decir, con valores de inclinación bajos a moderados, y esto implica rechazos de 4 kilómetros en las fallas que se encuentran más al oeste, con rechazos menores hacia el este. Dicho de otra manera, si nosotros propusiéramos que la deformación está dada por la inversión de fallas normales, necesitaríamos, para exhumar los 40 kilómetros que hay de basamento, que eso es lo que lo distingue del sector de retroarco más al norte, necesitaríamos un mayor número de fallas o un despegue más profundo que implica mayor rechazo. Entonces básicamente hicimos unos cortes con los datos que teníamos y teniendo en cuenta estos espesores
proponiendo que la faja plegada en este sector es un abanico imbrincado con grandes anticlinales de propagación de falla relacionados a la inserción de una cuña de basamento en el sector occidental, como proponen otros autores más al norte, y bueno, con que el acortamiento más o menos nos dio de un 13%. Por último, y gracias a Antonella, hicimos trazas de fisión en apatitas en la muestra, en la misma que habíamos datado por uranio-plomo. Pudimos hacer los modelos termonuméricos. Bueno, la datación nos dio 66.7 más menos 3.9 millones de años en el límite Cretácico terciario. Y lo que hicimos es hacer dos modelos. Estos dos modelos, teniendo en cuenta un gradiente térmico como el que propone Sigismondi actualmente, como mínimo, ya que pensamos que por el desarrollo de Riff el gradiente habría sido mayor. Entonces lo que vimos, y también teniendo en cuenta datos de metamorfismo de soterramiento que se interpreta en esta zona, en el basamento, que implican 5 kilómetros de espesor sobre ese basamento, hicimos un modelo, ¿no?, que considera, digamos, este mayor espesor con metamorfismo y un menor espesor en donde no se habría dado este metamorfismo. Entonces, bueno, ya la presencia, digamos, de un metamorfismo de soterramiento implica el reseteo total del sistema de las trazas, del sistema isotópico de las trazas de fisión. Y entonces implica también el borrado de cualquier historia, incluida si hubo una exhumación durante el Jurásico asociada al levantamiento de la dorsal. Por otra parte, en el caso 2, que hicimos con un menor espesor, aún si desestimamos el metamorfismo, lo que pudimos concluir es que si hubo una exhumación durante el Jurásico, la misma no debería haber sido de gran magnitud, y la subsidencia tuvo que haber sido mayor al levantamiento para producir el reseteo de las trazas, ¿no? Bueno, ya integrando un poco los resultados regionalmente, acá lo que tenemos es un mapa de todas las cuencas con las fallas normales triásico-jurásicas, recopiladas de un montón de autores, y lo que nosotros proponemos es que la dirección de extensión que observamos en el sector oeste más este-noreste se va refractando en las fallas principales de la cuenca y tiene una dirección en el borde del sistema en dirección nor-noreste, como lo que se estudió en los sectores nortes, que es digamos, en los únicos lugares donde también hay datos cinemáticos recopilados por Laura y por Flor. Bueno, ahora ya para concluir, el Depocentro Chachil, respecto a la deformación extensional del Triásico tardío al Jurásico temprano, la apertura del Depocentro estuvo controlada por dos fallas normales principales de rumbo nor-noroeste que generaron un graben asimétrico cuyo borde más activo fue el oriental. El límite norte, constituido por las fallas de borde norte Inireco del rumbo noreste, se interpretó como una zona de transferencia, y el límite austral de rumbo este-noreste como una falla directa. Ambas fallas se habrían nucleado a partir de una fábrica discreta de basamento de dirección este-noreste a noreste. El análisis cinemático de las fallas menores permitió obtener una dirección de extensión este-noreste para la deformación interna del Depocentro y una dirección regional similar. El Depocentro evolucionó como un rift levemente oblicua, ortogonal, debido a la reactivación de una fábrica discreta de basamento de edad carbonífera superior. La dirección de extensión regional y su refracción en las fallas principales de la cuenca podrían estar reflejando las trayectorias de la dirección de extensión, que hacia el área externa sufrían una refracción en dirección nor-noreste. La inversión de las fallas
Bueno, respecto a la deformación compresiva andina, la inversión de las fallas normales es un rasgo estructural secundario y no el mecanismo principal de construcción orogénica de la región. Las fallas extensionales de primer orden controlan la dirección y el nucleamiento de los corrimentos y se encuentran parcialmente invertidas. La edad obtenida por la metodología de trazas de fisión en apatitas indica un evento de submersión, enfriamiento a los 66 millones de años, que estaría marcando el pulso final de la primera fase de formación de la faja plegada y corrida en el límite Cretácico tardío Paleoceno. Bueno, y esto es todo por hoy. Sí, Muchas gracias. buenísimo.